Esta historia no es mía, fue creada por Temantadualxteavis 115 y traducida por Fake Dark Souls capítulo 18. Otro callejero. El viaje a Patch fue rápido, no tan rápido como le hubiera gustado ver cómo tenía que caminar la mayor parte del camino hasta allí, pero el viaje en bote fue rápido. Había esperado hasta la noche antes de bajar del bote sin ser visto, observando el área a su alrededor antes de dirigirse al objetivo. El cielo estaba lleno de estrellas y se reflejaban tenuemente en su visor antes de que él volviera su atención hacia la carretera. Ignoró los sonidos de la vida salvaje cuando entró en el bosque, dejando que las ramas de pequeños árboles y arbustos se arrastraran contra su capa. La suciedad debajo de sus botas se levantaría en ciertos lugares, pegándose en la parte inferior de su capa antes de caerse poco después. Sus pies lo llevaron durante las siguientes horas, su mente corriendo por los pensamientos sobre las instalaciones. Por lo que entendió, había dos en los otros tres reinos. Vale fue una excepción debido a que la instalación principal se encuentra allí, aunque cuando se le preguntó al respecto, el monitor simplemente respondió que era para fines de investigación y que el clima era el adecuado para los experimentos. Los precursores aún eran un misterio para él, pero eso los hacía más interesantes a sus ojos. No era hasta el punto en que dejaría todo solo para estudiarlos, pero trataría de aprender sobre ellos en su tiempo de inactividad. Algo de lo que el monitor estaba encantado de hablar. Finalmente, dejó su bolsa y comenzó a establecer un campamento temporal. Se colocaron trampas en el área circundante y su capa se extendió, su contenido se organizó cuidadosamente sobre la tela hecha jirones. Verificar su inventario siempre era relajante a veces, al igual que mantener sus armas. Desmontó cuidadosamente su escopeta y la limpió a fondo antes de hacer lo mismo con su DMR. A pesar de que sus armas ganaron años con ellas, siempre las mantuvo en plena forma. Su armadura fue lo siguiente que se quitó y limpió con cuidado. Finalmente logró eliminar una mancha en su casco que lo había estado molestando durante las últimas semanas. Incluso cuando estaba en el Unsk, mantener su armadura era obligatorio en momentos en que no estaba haciendo nada y era mejor prevenir que curar. Además, hacer esto lo mantuvo ocupado y evitaría que ocurrieran complicaciones en el futuro. Le llevó alrededor de una hora finalmente limpiarlo todo y revisarlo antes de volver a ponerse todo, girando la cabeza cuando su casco fue lo último que se puso. Ejecutó una verificación de diagnóstico y asintió con aprobación cuando todo seguía igual. Su armadura era como su segunda piel, y haría cualquier cosa para evitar que cayera en las manos equivocadas, independientemente de si eso significaba sacrificar su vida. Sacudió la cabeza ante estos pensamientos antes de pensar en Patch. Por lo que algunos de los habitantes de la ciudad dijeron en los asentamientos, era lo suficientemente seguro como para criar una familia. Un zumbido escapó de sus labios ante eso, pero recordó que Grim todavía infestaba la isla, lo que era de esperar. Nada en este mundo era completamente seguro, siempre había peligro al acecho. Sus ojos se volvieron hacia sus suministros y notó que su comida estaba empezando a disminuir un poco de preocupación, pero se podía manejar. No sabía si había algún animal en el área, pero si ese fuera el caso, podría simplemente ir al pueblo y comprar un poco más. Se había detenido cerca de uno antes y no fue un problema retroceder un poco para obtener más. Fue afortunado en su caso que no había nada que realmente lo disuadiera de llegar a las instalaciones. Su mente vagó al siguiente objetivo en mente, que se dirigía a Mistral para poner en funcionamiento las instalaciones allí. Después de eso sería Vacuo. Atlas sería el último para poder dejar que el calor se apagara un poco. Los militares serían lo suficientemente problemáticos, no los necesitaba interfiriendo con sus objetivos. Ya eran lo suficientemente molestos con sus vanos intentos de capturarlo o matarlo. Desde la radio, podía escucharlos llamarlo un asesino imprudente, algo que lo hizo sacudir la cabeza. Atlas era tonto al pensar que los buscaba, cuando en realidad los evitaba la mitad del tiempo. No deseaba matar al personal, pero si se cruzaban con él, los eliminaría rápidamente. Sus artículos se colocaron cuidadosamente en su bolso y se colocó cerca de él. Su capa estaba colgada sobre sus hombros y se recostó contra un árbol, mirando hacia el cielo una vez más. Con el tiempo, finalmente podría volver a Lumsky a hacer su trabajo una vez más, informar lo que había experimentado y esperar que pudieran obtener algo útil de este planeta. Aunque, le prometió a Maya que la llevaría allí algún día. Había pocas posibilidades de que le permitieran ver cómo era allí arriba, pero al menos era un pensamiento interesante. Tal vez se estaba apegando demasiado. La mañana siguiente la pasé dando vueltas y buscando un pueblo.
Sería beneficioso para él encontrar suministros antes de continuar su viaje a través de la isla, de esa manera, cuando finalmente active la instalación, podría ir y venir si quisiera. Tal vez podría comenzar a almacenar suministros en las instalaciones principales por si acaso, sin duda sería una buena idea hacerlo. Las nubes parecían cubrir el cielo y el sonido del trueno en la distancia llegó a sus oídos. Levantó la vista hacia el cielo antes de volver la cabeza hacia el camino por delante, caminando con calma mientras el cielo se oscurecía. Le tomó algunas horas, pero finalmente encontró una ciudad y vio a la gente comenzar a acelerar a medida que caían gotas de lluvia del cielo. Ignoró las miradas que le dieron cuando sus ojos recorrieron el área y localizaron una tienda después de varios minutos. La campana de arriba sonó y el cajero lo saludó antes de buscar comida. Se llevaron varios artículos y se colocaron en el mostrador mientras el cajero los escaneaba. Solo se quedó en silencio antes de tomar los artículos y colocarlos en su bolso, dejando poco después. La lluvia estaba cayendo a cántaros ahora y volvió a la naturaleza, dirigiéndose hacia su objetivo. Todavía estaba bastante lejos de su ubicación actual y no quería perder más tiempo. Dejó que sus pies lo llevaran mientras su mente vagaba una vez más. La lluvia simplemente caía sobre su capa y la empapaba, la humedad goteaba sobre su armadura. Los minutos se convirtieron en decenas de minutos y finalmente eso se convirtió en una hora, antes de que pasaran largas horas mientras caminaba hacia su destino. La lluvia iba y venía en ciertos puntos. Muy pronto era tarde en la noche, convirtiéndose en noche. La lluvia había vuelto a caer y había decidido refugiarse improvisadamente en el ataque actual. No tardó mucho en configurarlo, a lo sumo le llevó 7 minutos. La lluvia había cesado poco después de su configuración inicial, para su gran molestia, pero la hizo a un lado. Trajeron su bolso delante de él y lo examinó durante unos segundos, agarrando la tela que sostenía los mangos y los miró. Cuando llegaba a las instalaciones, le pedía al monitor que usara el Metal Forerunner para las cuchillas, les daba los 2 cuchillos a Ren y Nora. Habían crecido en su opinión, se esperaba que fueran recompensados por sus esfuerzos. Su patrón de ataque podría usar el trabajo, así como su actitud cuando luchan contra un oponente o dos. Vio sus expresiones cuando atacaron a esa chica. Lo había visto muchas veces en la gente. La mirada de asesinato, algo que no deben haberse dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. Eso tenía que verificarse antes de que pudieran seguir adelante, enojarse y matar a un compañero de estudios los llevaría a varias situaciones desafortunadas, algunas que no deseaba ver. Si se enojaban demasiado, entonces el enemigo se aprovecharía de eso. También estaba el hecho de que atacaron imprudentemente. Sus ataques debían ser suaves y decididos, pero impredecibles para su oponente, no viciosos y sanguinarios. Volvió a meter las asas en su bolso y volvió a meter la mano en él, sacó una lata de comida y la abrió. El único sonido que llegó a sus oídos fue el roce de su cuchara contra la lata y la vida salvaje. De las hojas de arriba cayeron gotas de agua y algunas cayeron sobre él, pero no le importó. Todo lo que hizo fue borrarlo de vez en cuando le caía demasiado encima. Los siguientes minutos los pasó leyendo su libro sobre plantas y comiendo, viendo una sección interesante sobre algunos de Patch. Hubo una especie que causó que el organismo que ingirió, o fue inyectado, tuviera alucinaciones horribles. Se rumorea que es extremadamente peligroso y que no debe tomarse a la ligera cuando se recolecta. Esta sería una buena forma de extraer información de personas más obstinadas. Un suspiro silencioso escapó de sus labios mientras guardaba el libro y desechaba la lata. Se sentó en su lugar y cerró los ojos, estabilizando su respiración y dejando pasar el tiempo a su alrededor. Habían pasado unas pocas horas y el amanecer comenzaba a amanecer, haciéndolo ponerse de pie y desmantelar el campamento. Su bolso estaba colgado sobre su hombro y caminó por el bosque una vez más, finalmente encontró un camino de tierra que lo llevaría a su destino más rápido. El barro se pegó ligeramente a sus botas mientras caminaba por el camino por unos pocos kilómetros, levantando su touchpad y enviando una señal, recibiendo una poco después y guiándolo en la dirección correcta una vez más. Las nubes de arriba parecían dispersarse y el sol se asomó a través de ellas. Pasó el tiempo y salió el sol, brillando a través de la tierra y disfrutando del calor. Continuó caminando junto al camino y notó que el suelo estaba seco en este punto. De vez en cuando ajustaba su bolso y seguía caminando. Hubo un sonido delante de él y miró hacia adelante para ver una motocicleta amarilla que se apresuraba hacia él. Se acercaba cada vez más y él solo lo veía crecer, antes de pasar sin mirarlo. Vio a la hija de Summer, Ruby, en la parte de atrás y presumiblemente a su hermana conduciéndola.
Su cabeza los miró por encima del hombro y notó que Ruby tocaba el hombro de su hermana antes de señalarlo. Cuando los dos se detuvieron y miraron hacia atrás, ya no estaba en el camino, desapareciendo en el rastro de polvo que quedó atrás. Ruby miró el lugar un poco más antes de volver a girar la cabeza hacia adelante. Ella sabía que lo había visto, pero se preguntó por qué no quería que lo vieran. Después de unos segundos más, la motocicleta salió a toda velocidad. 6 solo esperaron hasta que desaparecieron por el camino un poco más antes de salir de su lugar, mirando su figura en retirada antes de continuar en el camino. No tuvo tiempo de mantener una conversación con esos dos, ni le importó. Tan cerca como estaba de su objetivo, no podía darse el lujo de detenerse y hablar con ellos. Una parte de él sinceramente no creía que los volvería a ver. Eso planteó algunas preguntas sobre por qué estaban aquí. Lo más probable es que el año escolar haya terminado en este momento, por lo que era seguro asumir que vivían aquí. Un suspiro escapó de sus labios, eso solo significaba que Same también vivía aquí y que realmente no quería lidiar con sus travesuras. Instalaba las instalaciones, almacenaba alimentos y suministros allí, luego volvía a la frontera y hacía algunas recompensas antes de partir hacia el siguiente continente. El tiempo parecía pasar lentamente mientras él continuaba caminando hacia el final del camino, eventualmente regresando al bosque nuevamente. La señal se hacía más fuerte a medida que pasaba el tiempo, estimó que se estaba acercando al centro de la isla antes de encontrarse con una extraña cueva. El crecimiento excesivo que lo cubría se hizo a un lado y su visión se vio envuelta en la oscuridad. Estaba anormalmente oscuro y sacó su DMR, disparando 2 veces cuando 2 Beowulf se abalanzaron sobre él. Se apartó del camino cuando sus cuerpos aterrizaron cerca de él y vieron cómo desaparecían lentamente. Lo guardó y luego sacó su escopeta en su lugar, escaneando constantemente la cueva en busca de más Grim. Una brecha en el sistema de cuevas se encontró después de unos minutos de caminar y él levantó el brazo, enviando una señal y esperando unos segundos. Hubo un pin a su derecha y comenzó a caminar por el camino. Pasaron los minutos y notó que las paredes comenzaron a verse más metálicas. Pasaron 10 minutos caminando y no quedaba rastro de roca en el suelo, las paredes o el techo. Su mano rozó el lado izquierdo del camino y las paredes parecían brillar tenuemente. Encontró una puerta grande y la observó, mirando a su alrededor antes de ver un panel a la derecha de la puerta. Le pusieron la escopeta en la espalda y tocó el panel, esperando que reaccionara a su contacto y se abriera. Se iluminó intensamente y miró la pantalla holográfica y tomó el botón más grande, colocando sus dedos sobre él y girándolo hacia la derecha. La pantalla se apagó de repente y el panel se cerró de golpe antes de retraerse en el suelo. Hubo un silbido y las puertas se dividieron en 3 secciones, abriéndose y dejándolo entrar. Entró y miró hacia atrás cuando las puertas se cerraron de golpe, lo que lo condujo a seguir caminando hacia adelante. Cada paso que daba por el largo pasillo parecía iluminarlo lentamente. Caminó durante 2 minutos y para entonces, el complejo estaba iluminado y se encontró con un atrio, no tan grande como la instalación principal, pero lo suficientemente grande como para albergar cómodamente a varias docenas de personas. Al igual que los demás, había numerosos pasillos que conducían a diferentes secciones, algo que exploraría en una fecha posterior. En el centro del atrio había una plataforma que parecía flotar allí, debajo había un abismo sin fin como el otro. Dio un paso hacia otro panel y presionó el botón, observando cómo se materializaba el duro puente de luz y lo cruzó. El panel final era como los otros y él puso sus manos sobre él, preparándose para el dolor y gruñó cuando se disparó a través de su sistema. Sus escudos sonaban ruidosamente y respiró un poco cuando el dolor disminuyó después de unos segundos. Se miró las manos y las flexionó un par de veces, antes de escuchar sus escudos recargarse con un zumbido sordo con el que estaba tan familiarizado. El sonido de la maquinaria se puso en marcha y después de unos minutos, todo el complejo se inundó de luz. Los centinelas parecían salir de sus confines y atender al complejo. Levantó la vista para ver el chasis del monitor flotar y saltar de alegría. Parecía bastante extasiada como siempre, algo que lo hizo levantar una ceja. Otra instalación en funcionamiento, reclamador. Ella sonrió radiante. ¿Por qué estás tan ansioso por esto?, preguntó de manera uniforme. Has logrado que toda esta parte de la instalación esté bajo mi control. Ahora podré registrar muchos más datos sobre la vida salvaje. Ella respondió mientras flotaba alrededor, probando puentes, abriendo puertas, etc.
Sacudió la cabeza y le pidió que lo dirigiera a la estación de comunicación más cercana, enviando otra señal y esperando pacientemente una señal. Este proceso se repitió varias veces antes de sacudir la cabeza y volver al atrio principal, notando que había un mapa bastante grande flotando en el medio. ¿Qué es esto?, preguntó. Esto es un sistema de mapeo detallado del continente actual, o reino como lo llaman los habitantes. Dado que has logrado poner en funcionamiento esta área completamente, ha proporcionado un mapa detallado de la sección de la instalación. Ella respondió. Se acercó y extendió su brazo, notando que era similar a una almohadilla táctil y lo movió. Fiel a su palabra, fue en gran detalle. Lo movió y notó cada aspecto del reino de Vale. Las montañas, praderas, asentamientos e incluso la ciudad hasta cierto punto. ¿Cómo puede obtener esta información?, preguntó. Cuando activó esta instalación, se sincronizó con la otra y la principal, enviando drones al cielo. A partir de ese momento, estos me proporcionarán datos. Ella respondió. Él solo la miró durante los siguientes minutos antes de suspirar. En una nota no relacionada, siento que disfrutarías esto. Ella dijo, captando su atención. ¿Disfrutar qué?, preguntó. Estas. Dijo y esperó a que un centinela saliera con una caja, se abrió y reveló 4 dispositivos en forma de caja con protuberancias piramidales en cada cara. Brillaba con un tenue color rojo anaranjado y él tomó la caja antes de recoger una, inspeccionándola cuidadosamente. ¿Qué es?, preguntó. Este es el generador de cuadrícula de interrupción de persecución Z-400, más comúnmente conocido como granada astillada. Es un explosivo de negación de área multipropósito que se usó para combatir el parásito Flur. Es una de las configuraciones programables para el Z-040 generador de campo de atenuación localizado, también conocido como la granada de pulso. Ella respondió. ¿Cuál es el significado de las astillas?, preguntó, colocando 2 granadas sobre sí mismo y colocando la caja pequeña en su bolso. Las astillas se usan como una medida ofensiva y defensiva. Tras la detonación, la granada libera una nube ionizada de chispas que detonarán cuando algo entre en su campo. Las chispas desintegran a la desafortunada víctima y pueden liberar un pulso electromagnético. Ella explicó. Él asintió. Un pensamiento apareció en su cabeza y miró a su alrededor y luego volvió a mirar el monitor. ¿Qué es?, ella preguntó. Tengo 2 solicitudes. Primero, ¿estás dispuesto a fabricarme municiones?, preguntó. Sí. Aunque necesitaré saber qué tipo solicitas. Ella asintió con su chasis hacia arriba y hacia abajo, esperando que él sacara una ronda de MR y un cartucho de escopeta. Segundo, ¿también estás dispuesto a agregar cuchillas a estos mangos?, preguntó mientras se inclinaba y buscaba en su bolso, sacando la tela y desenvolviéndola. Ella flotó más cerca de las manijas y luego lo miró. Necesitaré una longitud y masa de la cuchilla, también existe el material del que tendré que preocuparme. ¿Le gustaría una luz dura o el mismo tipo de aleación que usarían los Forerunners en ocasiones?, ella preguntó. La aleación. Él respondió con calma mientras se sentaba y dibujaba el diseño de cada espada. Ren y Nora eran similares, mientras que el suyo era solo un diseño Kukri estándar, no era nada especial. Muy bien, tendré las cuchillas listas en poco tiempo. Ella saltó arriba y abajo, ordenando a un centinela que agarrara la tela y desapareciera por uno de los pasillos. Él asintió y se volvió hacia el mapa, notando varios puntos pequeños en él, haciéndolo mirar de cerca. El monitor flotó junto a él y lo vio acercarse a uno de los puntos. ¿Qué son estos y cuál es su propósito?, preguntó. Son balizas de transporte. Está destinado a mí enviar suministros a los Forerunners en el campo. Ella respondió. ¿Por qué algunos de ellos están en blanco?, preguntó. A lo largo del tiempo, han sido enterrados y nadie los ha descubierto. Los enterrados pueden ser desenterrados y activados, marcando efectivamente una ubicación para que pueda enviarle suministros o asistencia. Ella dijo. Lo miró y dejó que sus pensamientos corrieran un poco. Si instalar estas balizas alrededor de la instalación fuera posible y no demasiado engorroso para él, entonces posiblemente podría tener varios medios para adquirir suministros a lo largo de su viaje para poner en funcionamiento la instalación, eliminar a esta mujer y volver a Launsk. Aunque había numerosas ubicaciones de balizas en blanco, se dio cuenta de que estaban dispersas. Se preguntó si había una manera de plantar más. ¿Hay alguna forma de plantar más ubicaciones de balizas?, preguntó. Lamentablemente no. Ella sacudió su chasis. ¿Por qué?, preguntó.
Esos lugares son donde residen las señales más fuertes, es más fácil para mí enviar suministros y algunas fuerzas centinelas. Ella respondió con sinceridad. Él asintió y suspiró antes de volver a mirar la pantalla un poco más. Su mapa de la frontera de Vale fue sacado y lo levantó hacia el mapa holográfico, notando que había una baliza que parecía estar a unas pocas millas de distancia. A lo sumo, eran 20 millas. Al menos 5. Supongo que estás ansioso por volver y continuar tus acciones. Ella preguntó. Él la miró y luego asintió, haciéndola saltar un poco. Ya veo. Al ver cómo lograste activar todas las instalaciones en esta región, te dejaré en tus propios asuntos. Te informaré cuando termines con tus cuchillas. Ella dijo. ¿Cómo? Preguntó. Oh, claro, nunca me sincronicé con tus comunicaciones. ¿Me lo permitirás? Ella preguntó. Él guardó silencio por un momento y la miró durante los siguientes minutos, haciéndola estremecerse involuntariamente. De alguna manera, a pesar de estar hecho de carne y hueso, parecía más robótico que ella. Parecía que estaba reflexionando sobre las innumerables posibilidades de lo que podría salir mal, y ella no lo culpó, es lo mismo que haría. Para ella, él era un aliado valioso que ella nunca traicionaría, a menos que amenazara la instalación. Él no había mostrado ninguna mala intención hacia ella y ella tampoco. Después de varios minutos, asintió y observó cómo ella pulsaba un par de veces, retrocediendo para darle algo de espacio. En general, no se sentía diferente. Nada ha cambiado. Él dijo. ¿Esperabas que te diera poder o algo así? Ella preguntó. Él solo la miró fijamente. Bien, olvidé que a veces no te gusta el humor, de todos modos, me he sincronizado con tus comunicaciones. Tu almohadilla de datos en tu antebrazo sonará cada vez que estés cerca de una baliza desactivada. Ella dijo. Ya veo, bajó su antebrazo antes de arrojar su bolso sobre su hombro y caminar hacia la salida. Pasaría algún tiempo antes de que sus cuchillos estuvieran completos y supuso que recogería algunas hierbas de patch, algunas están en temporada y quería recolectar algunas por si la ocasión lo requería. Había viajado a través de la isla, encontrando áreas que contenían ciertas especies de plantas. Fue el que causó alucinaciones en el consumidor, según el estado de ánimo que podría tener varios efectos secundarios variables. Había leído en el libro que comenzaron agradablemente, antes de convertirse lentamente en imágenes horribles y, finalmente, hacer que el usuario sintiera que se estaban muriendo. Inclinándose para observarlo, notó que era de un atractivo color púrpura y lo recogió, metiendo la mano en su bolso para guardarlo en un pequeño recipiente. Era alrededor del mediodía y el sol estaba alto en el cielo, disfrutando de la tierra con un calor confortable. Se echó la bolsa al hombro, se puso de pie a toda su altura y caminó, disfrutando de la naturaleza. Debió haber caminado durante varios minutos antes de encontrarse con una abertura, una que parecía ser utilizada para acampar. Este sería un buen lugar para sentarse y hacer un inventario de sus pertenencias, elaborar diferentes artículos y revisar su equipo. Fue uno de sus placeres personales. Simplemente sentarse y observar sus cosas cuando no estaba haciendo nada. Antes de que pudiera comenzar a sacar sus artículos, apareció una mancha roja en su rastreador de movimiento, haciéndole sacar su escopeta y apuntarla a su derecha de repente. Apretó el gatillo cuando una ursa se lanzó hacia él, volando una de sus piernas. Rugió en agonía antes de que él se apresurara y agarrara la parte de atrás de su cabeza y su hocico, girándolo violentamente y escuchando su cuello romperse. El cuerpo se derrumbó en el suelo con un fuerte golpe y desapareció poco después, fluyendo en el viento como el polen. Respiró y examinó el área un poco antes de guardar su escopeta. Estuvo en silencio durante unos minutos y estaba a punto de quitarse la capa antes de escuchar el sonido de correr, un par de pies en realidad, 8 pies en total. Miró por encima del hombro para ver a Summer y su familia mirándolo, buscando a su alrededor cualquier grim. Un suspiro tranquilo escapó de sus labios mientras la miraba antes de darles la espalda. Sus oídos captaron el sonido de la carrera y rápidamente se volvió hacia ellos, apartándose cuando Summer se disparó hacia él. Él observó cómo ella se deslizaba sin ceremonias por el suelo, luciendo terriblemente herida o agitada después de deslizarse por 1 metro. ¿Por qué te mudaste de nuevo? Ella preguntó. ¿Por qué intentas abrazarme otra vez? Preguntó. No iba a abrazarte, iba a patearte por una vez. Ella gritó. Él la miró por unos segundos, sus músculos ligeramente tensos. Ella le devolvió la mirada, con el puño cerrado antes de aflojarlo lentamente.
Su cuerpo se relajó cuando se dio cuenta de que estaba a la defensiva y que cualquier otro ataque lo provocaría. ¿Por qué? Él inclinó la cabeza. ¿Por qué piensas? Ella chilló. Por eso preguntó. No lo sé. Dijo de manera uniforme. Cuando dije cuidar a las chicas, no quise traumatizarlas. Ella pisoteó hacia él, yendo a tocar su pecho, pero él solo le quitó la mano en el último segundo. Él la miró y luego a su familia, que solo observó toda la interacción en silencio. Esa no era mi intención. Dijo, retrocediendo y dejando su bolso. No puedo decir si patearte o saludarte. Ella suspiró después de varios momentos de silencio tenso. Le agradecería que no me atacara, señora Rose. Dijo con calma. Ella levantó las manos con exasperación y observó cómo Six abría su bolso. Una gran parte de ella estaba enojada con él, más por la parte que logró traumatizar a sus hijas que por nada. Se sintió desconsolada cuando los dos llegaron a casa sollozando cuando se dieron cuenta de que su héroe de la infancia mató a un tren completo lleno de colmillo blanco. Para ellos, habían sentido que les habían mentido y parte de eso era su culpa. Ella debería haberles explicado que él no era completamente benevolente, que a veces los héroes matan. Hola, Summer, ¿nos vas a presentar? El hombre rubio preguntó. Sí. 6, este es mi esposo, Ty. Se aclaró la garganta e hizo avanzar al hombre rubio. Él extendió su mano de manera amigable y solo esperó. Lo único que hizo Six fue pararse en toda su altura y mirar al hombre, observando sus rasgos. Todo se quedó en silencio por un momento mientras Six solo observaba al hombre frente a él antes de extender su mano, sacudiéndola firmemente antes de retirar su mano de inmediato. Ty hizo una leve mueca por el agarre y se echó a reír incómodo. Sintió un estado de inquietud con solo mirar al gigante frente a él. Había escuchado historias sobre el tipo, como era básicamente una leyenda dentro de la frontera. Innumerables personas que visitaron Patch describieron a alguna persona que iría ayudando a las personas, dándoles esperanza y haciendo un trabajo sucio que otros tenían miedo de hacer. Cada vez que Crow se detenía, siempre decía cuán cauteloso era con el tipo, que alguien como él era peligroso. Ty estuvo de acuerdo, pero no estaba completamente en contra del tipo. Después de todo, había logrado salvar a su esposa. Lo único que lo hizo desconfiar completamente del tipo fue lo que supuestamente hizo, masacrando un tren completo lleno de colmillo blanco y supuestamente matando a 300 en la ciudad. Era algo que solo los asesinos entrenados podían hacer sin ser atrapados. Por mucho que no quisiera creerlo, tenía la sensación de que el hombre frente a él era el que cometió esta masacre. Aunque, cuanto más lo observaba, más notaba lo defensivo que estaba el tipo. Era como si estuviera esperando un ataque en cualquier momento. Eso, lo puso nervioso. Y estas son mis hijas, ¿a quienes traumatizaste? Summer dijo sarcásticamente. He conocido a sus hijos, señora Rose. 6 dijeron. Oh, genial, eso solo consolida la idea de que los hiciste presenciar tu pequeño asesinato en Mount Glen. Ella dijo. Como dije antes, esa no era mi intención. Él dijo. Está bien, está bien. Voy a dejar que esto pase, pero voy a recordar esto. Ella dijo. Célebre. Él asintió y luego se quitó la capa. Los ojos de Ruby, Jan y Ty se abrieron cuando lo hizo y lo extendieron. Sentándose, manteniéndolos a la vista, antes de sacar su contenido y esparcirlo cuidadosamente. Por lo que Summer había descrito, llevaba armadura, pero literalmente no esperaban que fuera un tanque para caminar construido para la guerra. Los ojos de Ruby parecían brillar y rápidamente se acercó a él, olvidando momentáneamente su miedo inicial a él. Ella retrocedió de inmediato y volvió con su familia cuando Six de repente se puso de pie y se puso tenso. Vieron cómo sus puños se apretaban con fuerza y parecía que iba por su arma, solo para relajarse un poco después de unos segundos. Sus ojos los escanearon cuidadosamente antes de volver a sentarse y volverse hacia sus objetos. Lo siento. Murmuró Ruby. No dijo nada y simplemente recogió la nueva hierba, combinándola con otra antes de volver a colocarla. Los otros se miraron y se sentaron a cierta distancia, lo suficientemente cerca de donde podían mantener una conversación con él cómodamente, pero lo suficientemente lejos como para no estar tenso. Era en momentos en que Summer olvidaba que a menudo deambulaba por la naturaleza y esperaba un ataque, por lo que Ruby de repente se apresuró hacia él debido a su alegría infantil lo hizo sentir incómodo. Esto fue como tratar de acercarte a un animal salvaje y esperar que confíe en ti. Intentaron mantener una conversación simple con él, nada demasiado personal, pero suficiente para mantenerlo comprometido.
Estaba callado, mucho más de lo que las chicas realmente habían anticipado. Esperaban que fuera genial cada vez que hablaba, pero en cierto sentido parecía distante. Su voz nunca flaqueó ni se elevó por encima de su tono apático normal e hizo que la familia se mirara cada vez que decía algo extraño. Uno lo confundiría con un robot, a juzgar por la forma en que realmente habló, solo para estar seguro de que era un humano. Yang había estado inusualmente callada a pesar de estar al lado de su héroe de la infancia durante más de 2 minutos. La hermana de la señora Rose, gritó Six, haciéndola estremecerse. ¿Sí? Ella parpadeó. Estás incómodo, dijo, limpiando uno de sus cuchillos arrojadizos antes de dejarlo. Sí, un poco, ¿cómo pudiste saberlo? Ella preguntó. Su ritmo cardíaco aumenta cuando habla sobre algunos temas. Ambos ojos se desvían cuando se lo dirigen, y su expresión facial se tambalea cuando se produce el tema de la muerte en ciertos puntos. Puedo decirle que tiene preguntas, por lo que le aconsejaría que se las diga. Él dijo. Todos parpadearon y se quedaron en silencio por un momento, lo que no molestó al espartano en lo más mínimo. Esto era simplemente un descanso de sus preguntas constantes, algo que él consideraba algo inútil. Joe, quería preguntarte sobre, en los túneles. Ella murmuró. No era mi intención exponerlo a esa vista. Él dijo. Eso no es, bueno, lo es. Principalmente quería saber por qué lo hiciste, ella miró hacia otro lado. El colmillo blanco era un problema y ponía en peligro la vida de los civiles, debían manejarse en consecuencia. Dijo de manera uniforme. Las chicas sintieron que se formaba un hoyo en su estómago. La forma en que dijo eso fue inquietante. Era como si simplemente no le importaran sus muertes. ¿No había una manera de, no sé, noquearlos? Ruby preguntó. ¿Y qué? Preguntó. Llamar a un cazador o cazadora, o tal vez esperar a las autoridades. Ella adivinó. No hay autoridades disponibles más allá de los muros de la ciudad, y los cazadores y cazadoras están dispersos por todo el reino. Para entonces, el colmillo blanco ya habría hecho su acción. Él dijo. Siempre hay una opción. Dijo Yang. No siempre. El mundo es cruel, no todas las situaciones se inclinarán a tu favor. Algunas vidas deben ser tomadas para que los inocentes puedan vivir, eso es algo que necesitan enseñarte. No todas las personas están dispuestas a rendirse o cambiar, y algunos dañarán a otros por el simple hecho de. Él explicó. Pero, comenzó Ruby. Ruby, Summer dijo en voz baja, haciéndola mirarla. Tiene razón, chico. Tai dijo en el mismo tono. ¿Qué? Ella parpadeó. 6 tiene razón. Aunque no estoy de acuerdo con cómo maneja las cosas. Summer le disparó al espartano el ojo apestoso, al que ignoró. Él tiene razón sobre el mundo. Debería haber tenido esta conversación con ustedes, chicas, hace mucho tiempo sobre esto. Hay personas en este mundo que son malvadas y harán cualquier cosa por el simple hecho de hacerlo. A veces no tienes una elección en ciertas situaciones. Ella explicó. 6 simplemente ignoró su conversación y se ocupó del brebaje, solo espetó cuando escuchó algo en la distancia antes de volver a sus dispositivos. Unos minutos más y podría irse, regresar a la frontera antes de ir al siguiente destino. No le importaba si a los niños de Summer no les caía bien, a mucha gente no, y no eran la excepción. Había un pequeño pin en su touchpad y lo miró, viendo un mensaje del monitor que decía que sus cuchillas estaban hechas, junto con las fundas. Comenzó a empacar sus pertenencias en su bolso, dibujando los ojos de los demás. Lo máximo que pasaron fue 20 minutos en este lugar, ¿por qué ya se iba? ¿A dónde vas? Summer preguntó. Me voy. Él respondió secamente. Te acabas de sentar. Tai dijo. Soy consciente, pero me voy a ir. 6 dijo, arrojando su capa sobre su cuerpo y arrojando su bolso sobre su hombro. Solo así, parecía un fantasma de nuevo. Bueno, ¿vas a volver a Patch? Estoy seguro de que la gente aquí te amará. Dijo Ruby. No. Dijo, luego comenzó a darse la vuelta. Se quedó en silencio por unos segundos antes de que Yang se adelantara un poco. Quería preguntarte algo, dijo vacilante. Se detuvo y miró por encima del hombro, mirándola por debajo de su capucha. Ren y Nora. Yo, quiero saber por qué te admiran tanto. ¿Son conscientes de que vas a matar a toda esta gente? ¿Por qué están dispuestos a defenderte tanto aunque no lo hayas hecho? ¿Estado en sus vidas por años? Ella preguntó. Quizás lo sepan. En cuanto a defenderme, no tienen necesidad de hacerlo, no es molesto si alguien habla mal de mí. No sé por qué están dispuestos a defenderme hasta ese punto.
Él respondió. Nuestro amigo dijo que Nora te escuchó al instante, eso debe significar que tienes algo de control sobre ellos. Ella dijo. No, son su propia gente, así que no hay forma de controlarlos. Dijo y comenzó a alejarse, sin molestarse en responder más preguntas. La expresión de su rostro cayó un poco ante las respuestas que le dieron. Eso solo trajo más confusión en su opinión. El puente entre ella y los dos se había quemado levemente cuando atacaron a Blake, alguien a quien veía como una hermana, y no se disculpó. Ahora que conoció a su padre sustituto, había esperado que se pudieran revelar algunas respuestas, solo para recibir más preguntas. A pesar de que dijeron que era su padre, actuó distante hacia ellos. Summer y Tai también vieron esto, pero lo vieron con una luz diferente. Dudaban que alguien como él tuviera hijos debido a estar en movimiento todo el tiempo, pero no eran los que juzgaban tan rápido, había peores padres en el mundo. Eso también planteó la pregunta de quién sería lo suficientemente paciente como para establecerse con él, lo que ocurrió cuando pensó en esa chica en el gremio. Se dio cuenta de que Six parecía relajarse a su alrededor y su tono a menudo cambiaba de uno de apatía completa a uno tranquilo y sereno. Dios, cuando dijiste que estaba callado, no pensé que estuviera tan callado. Comentó Tai. Sí, incluso cuando lo conocí él era así. Summer negó con la cabeza. ¿Tranquilo y reservado? Ruby preguntó. Más o menos. 6 nunca se queda realmente en un lugar por mucho tiempo, en realidad me pregunto qué está haciendo en Patch. Dijo Summer. Se quedó en silencio por un minuto antes de que él hablara. ¿Deberíamos decirle a Oz? Por lo que dijo Crow, no se callará sobre el tipo. Tai dijo. No. Si le decimos a Ozpin, crearemos un problema mayor de lo necesario. Por mi parte, no tengo ganas de tratar con él en este momento. Se está volviendo cada vez más irritante a medida que pasa el tiempo. Ella sacudió su cabeza. ¿Por qué no deberíamos decirle al director, mamá? Preguntó Jan. Ozpin es bastante fanático cuando se trata de Six, por razones que ni siquiera sé por qué. ¿Notaron ustedes algo extraño sobre el director cuando les preguntó qué pasó en los túneles? Summer preguntó. Si bien no quiso presionar sobre esa experiencia, era importante que supiera los detalles sobre las interacciones del director con sus hijas. Parecía bastante ansioso. Realmente no dije mucho para ser honesto, me hizo sentir incómodo y el profesor Goldwich tuvo que acompañarnos de regreso a nuestra habitación después de un tiempo. Ella no parecía muy feliz con él. Es decir, se disculpó, pero no parecía tan genuino. Ruby respondió con sinceridad. Un suspiro escapó de los labios de Summer y ella asintió, mirando a Tai y enviándole una cierta mirada que él conocía demasiado bien. Sería un buen momento para explicarles sobre la vida de una cazadora, y para mantener todo este encuentro en secreto. Lo último que necesitaban era que Ozpin volara a Patch y los interrogara sobre cualquier información sobre Six. Los 4 no necesitaban eso. Además, la obsesión de Ozpin estaba empezando a salirse de control. Comenzó a cometer errores que nunca cometió hace varios años y estaba causando que más asentamientos en la frontera rechazaran a los cazadores y cazadoras. Si las chicas tuvieran la oportunidad de ser cazadoras, entonces debían aprender todo lo que pudieran sin ser empujadas por las personas que debían proteger. 6 los observó desde su lugar escondido en la maleza, solo se fue cuando se fueron. Había decidido escuchar su conversación para ver si Summer o su familia lo venderían. Afortunadamente, parecía que ella fue bastante rápida para mantener su presencia en secreto. Esto solo demostró que ella era un poco más confiable de lo que él había pensado originalmente. Sus hijas eran una historia diferente. No era como si no le gustaran, era más como si no confiara en ellos ni un poco. Están siguiendo una carrera bastante peligrosa, pero no pueden manejar la vista de los cadáveres. ¿Qué pensaron que pasaría si se encontraran con una ciudad destruida? Grimm no necesitaba comer a sus víctimas, y la mitad de las veces los cuerpos cubrían el suelo o en casas destruidas. Si no podían manejar eso, entonces no necesitaban ser cazadoras. Tal vez fue su naturaleza apática, pero su punto de vista tenía algo de verdad. Deben tener un plan de respaldo si no pueden soportar la vista de la muerte. Sacudió la cabeza y se dejó correr en piloto automático. La caminata de regreso a las instalaciones no tomó tiempo en absoluto, un día como máximo, y aún así no parecía que fuera así. Tan pronto como entró en el atrio principal, el monitor flotó junto a él y lo saludó como siempre, entablando una conversación unilateral con él antes de llamar al sentinel. Tomó la tela y la desenvolvió, viendo las hojas brillar cuando la luz se reflejaba en ella.
Luego explicó que contenía el mismo tipo de material que los Forerunners usarían para sus cuchillas antes de usar luz dura. Los cuchillos de Ren y Nora eran simples cuchillos de supervivencia de filo cerrado, nada especial. Sin embargo, el suyo era casi una réplica exacta del kukri de Emile. Desde una perspectiva externa, uno asumiría que Emile y él no se caían bien, pero a ambos sí. Durante su tiempo con Noble Team, vio a Emile como un hermano de armas, lo mismo que los demás. Uno diría que abrió una cantidad minúscula, pero aún conserva su personalidad solitaria. Sin embargo, después de su muerte, se aisló de sentirse humano. A los ojos de Six, era mejor sentirse como una máquina que como un humano si eso significaba mantenerse bajo control. Perdería sus emociones y se encerraría sobre sus muertes. Sin embargo, eso no significaba que los olvidaría. Sacudiendo la cabeza sobre estos pensamientos, hizo que el monitor lo dirigiera a la rejilla por uno de los pasillos. Había una pantalla holográfica y se deslizó 2 veces, eligiendo su ubicación y confirmando. Esperó a que terminara de prepararse antes de pisarlo, sintiendo que cada molécula en su cuerpo tiraba ligeramente antes de que todo volviera a la normalidad. La instalación cerca de Mount Glen estaba a solo unas pocas semanas de su asentamiento favorito, en comparación con el principal, que era un par de meses. Caminó durante los siguientes minutos fuera de las instalaciones y finalmente logró salir, rodando un poco los hombros y crujiendo el cuello en el camino. Los días y las noches parecían prolongarse mientras caminaba por el desierto. Se sintieron más tiempo que antes y algo no parecía estar bien. Todo se sintió mejor a medida que se acercaba al asentamiento, e incluso se saltó algunos de los que prefería en el camino. Había pasado una semana y podía decir que algo andaba mal, que algo había sucedido mientras estaba en Patch. Pasó la segunda semana de viaje y esa sensación de temor pareció enconarse en su sistema. Era de noche, alrededor de las 11:30, cuando el asentamiento llegó a su vista. Cuando entró en el asentamiento, notó que todos miraban en una dirección. Incluso los guardias de la puerta estaban mirando y no dijeron nada cuando entró en el asentamiento y se dirigió al distrito más pobre. Sus pasos apenas hicieron ruido mientras caminaba por la calle y hacia la multitud. El aire estaba tenso cuando se acercó y nadie notó que se acercaba a ellos. Puso sus manos sobre algunos hombros y apartó suavemente a las personas, llamando la atención de varios otros. Lo miraron y él notó que había lágrimas en algunos de sus ojos, un par se apartó con una cara enferma. Todo lo que hizo fue continuar apartándolos silenciosamente mientras se acercaba a una casa familiar, una que no tenía más que una familia humilde y empática. Algunos de los miembros del gremio intentaron detenerlo con brazos suplicantes, tratando de alejarlo, no los estaba escuchando. Comenzaron a desesperarse y varios de ellos se pararon frente a él, tratando de alejarlo. Todo lo que hizo fue poner sus manos sobre sus hombros y empujarlos a un lado, haciéndolos lanzar varias miradas de preocupación mientras lo veían caminar hacia la puerta. Su mano envolvió la manija de la puerta y la giró, abriéndola de una manera agonizante y lenta. La pequeña sensación de iluminación pareció desangrarse en la casa inusualmente oscura. Cuando la puerta se abrió lo suficiente, lo primero que vio en el suelo fue un charco de sangre. Su mirada comenzó a arrastrarse hacia la visión visceral que tenía delante. Su mano derecha agarró con fuerza el costado del marco de la puerta, apretándola hasta el punto donde se escuchó un fuerte crujido. Algunos de los habitantes se estremecieron ante el repentino sonido, pero no les hizo caso. Todo el sonido a su alrededor pareció ahogarse y solo miró la vista frente a él. Sus pupilas parecían encogerse un poco cuanto más miraba. La familia de Mine yacía frente a él, en un gran charco de sangre. El padre tenía múltiples heridas de arma blanca en el pecho, el área del cuello y el estómago. Su estómago estaba abierto, extendiendo sus entrañas por todo el suelo. Había signos de lucha alrededor de la casa, pero él solo miró al hombre frente a él. Cada herida estaba dirigida a varios lugares sensibles, haciéndolo morir en agonía. La madre era la misma, innumerables heridas de arma blanca a lo largo de su pecho y cuello y estaba desplomada contra una pared. La hermana de Mine, que era un año mayor que ella, tenía una herida de arma blanca en el pecho y estaba acostada en la abertura de su habitación. Por lo que parece, había intentado correr a su habitación y cerrar la puerta, para escapar de su muerte, solo para fallar al final. Entró en la casa y miró los cuerpos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasarles esto? Una familia buena y trabajadora que fue amada entre la comunidad por su naturaleza cálida. ¿Fue porque se asociaron con él? ¿Era él la razón de por qué estaban acostados en un charco de su propia sangre?
Eso planteó la pregunta, ¿por qué Mine no estaba con ellos? ¿Dónde estaba ella? Su pregunta fue respondida cuando escuchó pequeños resoplidos débilmente. Estaba tan callado que tuvo que escuchar con atención para escucharlo. Sus pies se llevaron al lugar donde estaba más fuerte y su rastreador de movimiento recogió un pequeño y débil punto. Entró en la habitación de las chicas y abrió la puerta, viendo innumerables dibujos y 2 camas. El sollozo se hizo más fuerte y se acercó a la cama más pequeña, empujándola a un lado y viendo una pequeña trampa. La abrió con cuidado y vio a Minnie acurrucada en posición fetal, protegiéndose con los brazos. Pequeños sollozos de miedo escaparon de sus labios mientras esperaba su muerte. Sus manos gentilmente hicieron contacto con sus brazos, haciéndola mirarlo tentativamente. Ella trató de contener las lágrimas y alzó débilmente los brazos, haciéndole arrojar las manos debajo de ellos y levantarla. Casi al instante, enterró la cabeza en su capucha, dejando escapar más sollozos de angustia. Su mano derecha se quitó la capucha y cubrió sus ojos cuando salió de la habitación, manteniendo los ojos hacia adelante para evitar mirar los cuerpos. Salió y vio que los ojos de todos se abrieron al verla, abarrotándolo lentamente y tratando de alejarla de él. Ella no se movió y en cambio aumentó su control sobre él, dejando escapar esos sollozos aterrorizados cada vez que alguien entraba en contacto con ella. El aire quedó en silencio cuando todos lo miraron y luego volvieron a la casa, antes de dispersarse ligeramente cuando aparecieron los miembros del gremio y las autoridades. Mientras lo regañaron por pisar la escena del crimen, no dijeron demasiado al ver cómo la encontró. Minnie solo sollozó durante los siguientes minutos, rompiendo los corazones de todos. Se limitó a mirar fijamente la casa ya que pronto se colocaron sábanas sobre los cuerpos y se llevaron a cabo. Hubo un tirón en su capucha y miró para verla mirarlo, ojos rojos y ligeramente hinchados por la cantidad de lágrimas que derramaban. ¿Puedo pararme? Ella sollozó. Él asintió y la dejó caer suavemente, sosteniéndola cuando ella tropezó un poco. Ella agarró su capa con fuerza y miró a la casa, usando su mano libre para tratar de secarse las lágrimas. Muy pronto, se colocó cinta alrededor de la casa y se alejó a la multitud. Los dos se quedaron mirando la casa que una vez contenía tantos recuerdos y ella comenzó a llorar un poco más, pero a él no le importó. Su mente parecía imaginarse cuando fue encontrado en su casa, madre y padre asesinados por el Covenant. El UNSC tardó un día entero en encontrarlo en ese pequeño espacio debajo de la casa, mirando a través de la abertura en la escotilla mientras observaba la carnicería a su alrededor. Literalmente vio como todo su mundo se desmoronaba y solo fue encontrado debido al ruido. El UNSC lo había encontrado, un niño roto que no era más que una cáscara de lo que era. Miró hacia abajo cuando sintió que Minnie apretaba fuertemente su capa y levantó la vista para ver a algunas de las autoridades acercarse. Deben haberlo notado tensarse porque de repente se detuvieron, solo continuaron cuando se relajó un poco. Ambos se inclinaron a su nivel y gentilmente se abrieron paso en las respuestas, nada menos que pequeñas preguntas. Escuchó atentamente cualquier información que pudiera ayudar a descubrir quién hizo esto. Sus preguntas tuvieron que terminar antes de lo que quisieran cuando se dieron cuenta de que la estaban molestando mucho. Ella lo miró e hizo un gesto de agarre, haciéndolo levantarla y dejarla llorar un poco más en la nuca. Miró a los dos oficiales y los escuchó. Querían reunirse con Minnie en 2 días para ver si podía arrojar algo de luz sobre el asesino, y preguntarían si alguien había visto algo. Todo lo que hizo fue mirarlos y escuchar atentamente, ideando un plan para atrapar a este asesino y hacerle pagar. Aparentemente, hubo 2 muertes más cerca de una de las puertas, 2 guardias trataron de detener al hombre y perecieron. Se fueron poco después, presumiblemente para ayudar a limpiar la casa. Ninguno de los 2 intentó alejar a Minnie de él cuando vieron lo protector que se volvió cuando alguien se acercó. Simplemente los vio irse antes de caminar hacia un lugar, necesitaba llevarla a un lugar seguro y la clínica parecía ser la mejor opción. No solo serían capaces de controlarla, sino que también la evaluarían psicológicamente. Su cabeza se desplomó contra su hombro derecho y él pudo escuchar las temblorosas y angustiadas respiraciones que estaba tomando. Había terminado llorando hasta quedarse dormida y él no la culpaba. Muy pronto fueron solo ellos 2 en la calle solitaria. Su capucha estaba baja y su capa fluía suavemente en el viento. Ella era una extraviada, como otras 2 que encontró hace años. Permaneció en la clínica con ella durante los próximos días, ya sea recostada contra la pared o sentada mientras la vigilaban. El único momento en que realmente se fue al baño a obtener más suministros.
Poco después de irse, regresaría igual de rápido y le ofrecería el poco consuelo que podía reunir, que era nada menos que estar a su lado. No tenía palabras para decir porque esa no era su especialización. Solo la mera presencia era suficiente para ella. Sus habilidades sociales seguían siendo tan adecuadas como antes. Brindar consuelo no era algo a lo que estuviera acostumbrado todavía. Ella solo habló con él, incluso cuando el médico había tratado de hacerla hablar, ella solo permaneció en silencio. Lo mismo podría decirse con las autoridades, la única razón por la que tenían información era porque tenía que transmitirla a ellos. Sus padres trataron de defenderlos mientras su hermana la escondió y trató de cerrar la puerta. Lo único que Mine pudo hacer fue acurrucarse en una bola en ese pequeño espacio y esperar que fuera rápido, solo para escuchar la conmoción afuera, y el hombre se fue poco después. Lo único que pudo sacar fue que era hombre y él se echó a reír, como si fuera un juego enfermo para él. Solo el pensamiento fue suficiente para llevarla a otro ataque de angustia, lo que los llevó a irse. Las autoridades del asentamiento no pudieron hacer mucho al ver cómo el hombre escapó poco después, y los miembros del gremio ofrecerían los servicios que pudieran. No los culpaba si no podían hacer nada, la mitad de ellos había hecho todo lo posible y siempre venían con las manos vacías. Finalmente, ella lloró hasta quedarse dormida una vez más, y fue entonces cuando él se fue a buscar pistas. Preguntó alrededor, solo encontró las más débiles pistas, e incluso entonces fue mejor que nada. La gente alrededor del asentamiento, los que sabían, le dieron la cantidad de información que tenían. Incluso las autoridades habían decidido darle información cuando se dieron cuenta de que el asesino estaba en libertad. Estaba fuera de su jurisdicción y la mitad de ellos no estaban entrenados para salir y encontrar al asesino más allá de los muros. No todos en el asentamiento eran capaces de salir de los muros, luchando contra los Grimm, los elementos y este asesino al mismo tiempo. Estuvo fuera durante 4 horas, reuniendo información y reuniéndola cuidadosamente. De lo que obtuvo de los innumerables testigos. El hombre estaba pálido, parecía un fauno, una cicatriz en forma de X en el pecho y otra en el estómago, una gabardina y pantalones blancos. Si bien no fue mucho, fue suficiente para comenzar su búsqueda del hombre. Comenzó a caminar de regreso a la clínica, esperando en el escritorio y caminando hacia la habitación en la que ella estaba cuando la recepcionista lo dejó pasar. Su gran cuerpo se tambaleó por los pasillos y finalmente llegó a su habitación, viéndola mirar fijamente las sábanas. Había una bolsa cerca de la cama llena de ropa y otros suministros. Ella se estremeció cuando él abrió la puerta, pero se relajó cuando se dio cuenta de que era él, agarrando una muñeca de conejo de peluche. Cogió su bolso y lo dejó sobre la cama, examinándolo cuidadosamente y sacando varios artículos. Ropa, artículos higiénicos, algunas pertenencias personales, algunos gravámenes y una nota cuidadosamente doblada. Ella lo observó mientras él lo abría y comenzó a leerlo cuidadosamente. 6. Aunque es posible que no te hayamos conocido por toda tu vida, o la nuestra para el caso, te vemos como alguien valioso. Si estás leyendo esto, significa que algo nos ha sucedido y nos gustaría para que cuides a las chicas. Ahora, sabemos que parece que estamos lanzando el mundo entero sobre ti, y nos disculpamos por eso, pero tú eres la única persona en la que confiamos. A pesar de que somos apreciados por la comunidad, nosotros realmente no hablé con mucha gente, y tú eres uno de los únicos a los que realmente podríamos llamar amigos. Ambos sabemos que te gusta viajar y que constantemente ayudas a las personas en la frontera, posiblemente en todo el mundo, pero significaría todo si los cuidas. Si no puedes hacerlo solo, entonces quizás Maaya estaría dispuesta a ayudar. No hay vergüenza en pedir ayuda. También habíamos dejado algunos de nuestros ahorros para ayudar a cuidar a las niñas, por lo que no está comenzando completamente de la nada. Eres una persona maravillosa, así que no te vendas en corto. Eres tan importante para nosotros como las chicas. Además, si estamos muertos para cuando leas esto, esparcénos por la tierra con las chicas y deja que nuestras cenizas se lleven al viento. Atentamente, los padres. Terminó de leer la nota en silencio y luego la dobló hacia atrás, colocándola en la bolsa junto con los otros artículos. Mine lo miró y se sentó hacia adelante, dejando que sus piernas colgaran de la cama. El aire estaba en silencio. Y él puso sus brazos debajo de los de ella y la levantó, colocándola en el suelo con cuidado y luego inclinándose a su nivel. Sería beneficioso para nosotros salir. Él dijo. Está bien, ella asintió con la cabeza, viendo cómo él salía de la habitación para que ella se vistiera. Pasaron unos minutos y ella salió de la habitación, agarrando su capa con fuerza y los dos salieron.
Ella pareció encogerse ante la mirada de todos y apretó su capa mientras él caminaba a una buena velocidad, lo suficientemente adecuada para él y lo suficientemente lenta como para que no se cansara tan rápido. Los dos caminaron por la ciudad, tomando aire fresco y dejando que el sol los encerrara. No había un destino en mente y simplemente se pasearon, como él hizo sus primeros años de estar en Remnant. El día comenzó a gotear y él caminó hacia el gremio con ella, deteniéndose para recogerla y llevarla el resto del camino. Tomó varios minutos, pero finalmente lograron llegar allí. Tan pronto como abrió la puerta y entró, la bajó e innumerables ojos estaban sobre ellos. Ella se estremeció cuando varias personas la miraron con condolencias, haciéndola chillar cuando algunos intentaron acercarse. Él miró hacia abajo cuando ella se abrió paso en su capa y agarró su pierna. Se sentía seguro estar protegido de todo en este momento. Maya lo vio mirar el tablero, al igual que varios de los miembros. Mientras que algunos solo podían negar con la cabeza, ella y algunos de los otros lo vieron tomar varias recompensas, más de lo que solía tomar. Ella había adivinado que era su manera de no pensar en las muertes. Se acercó al mostrador, se los puso y esperó pacientemente a que los estampara, a lo que ella lo hizo, enviándole varias miradas preocupadas después de cada mirada. Para sorpresa de todos los demás, simplemente fue a una esquina de la habitación y se sentó, dejando que su capa se extendiera un poco y que Mine se pusiera más cómoda. Ella lo vio solo, sentarse allí, sin moverse y solo estar allí para Mine. Cuando la niña necesitaba algo de comer, sacó una lata de comida y se la abrió. Los descansos en el baño fueron rápidos y él esperó afuera hasta que ella terminó, antes de que los dos volvieran a su lugar. Nadie en el gremio intentó acercarse, cada vez que alguien lo hacía, retrocedían después de unos segundos. Todos, con la excepción de Mine, sintieron esa sensación sofocante. No estaba dirigido a ellos, afortunadamente, pero hizo que varios de ellos temblaran severamente. Para ellos, era como si fueran colocados en una caja y arrojados al fondo del océano. Las horas pasaron lentamente, varias personas le enviaron miradas y algunas susurraron, pero él las ignoró. Su mente estaba centrada en encontrar a este asesino. Cómo lo rompería y extraería cualquier información confidencial que tuviera, antes de destrozarlo. 6 literalmente iba a destrozar a este hombre, no le importaba si parecía un monstruo haciéndolo. Este hombre no solo había asesinado a la familia, sino que había asesinado a 2 guardias al salir sin ningún motivo. Tal vez había una razón, tal vez fue por él. Si eso significaba distanciarse de Mine para mantenerla a salvo, entonces lo haría. Sin embargo, él prometió esparcir las cenizas y cuidarla. Necesitaba volver a Launski, lo haría independientemente, pero tendría tiempo para cuidar a Mine. Él haría las 2 cosas. Sí, sería extremadamente difícil, pero podría solucionarse. Se requiere una planificación cuidadosa para que esto funcione. Esta era una situación problemática, pero podría adaptarse. El sonido de los zapatos llegó a sus oídos y se tensó, solo para relajarse un poco cuando vio que solo era Maya. Parecía estresada, mucho más de lo que él se sentía cómodo, pero aún se mantenía fuerte. Observó mientras ella se ajustaba la ropa antes de sentarse a su lado, enviando a Mine una mirada compasiva mientras la niña dormía. Por alguna razón, Maya siempre tomó muertes como estas más duramente que la mayoría. Cada muerte de personas que conocía e incluso de los miembros del gremio siempre parecía ponerle un poco de peso. Parecía desarrollar un sentimiento de culpa por aparentemente enviar personas a la muerte. Sin embargo, nadie la culpó. Sabían los riesgos a pesar de ser advertidos y lo único que podía hacer era negarles recompensas que estaban fuera de su nivel de habilidad. Lo que sucedió con la recompensa no dependía de ella. Las autoridades habían encontrado algunas pistas sobre este asesino. Hubo asesinatos como este en el pasado y después de innumerables casos fríos, lograron encontrar un nombre. Ella dijo. ¿Qué es? Preguntó uniformemente, escuchando atentamente. Según lo que dicen los casos, tiene varios nombres, pero algunos testigos dicen que su apellido es Callous. Sin embargo, no sé cuánta verdad hay en estos, hay muchas variaciones de él. Ella dijo. ¿Cómo obtuviste esta información? Preguntó. Las autoridades suelen compartir información con el gremio a veces, casos como estos no son una excepción. Es más o menos para que las personas sean conscientes de la amenaza y se mantengan a salvo. También les da a algunos miembros del gremio habilidosos la autoridad para perseguir a la persona más allá del muros de asentamiento. No somos como la ciudad y no podemos darnos el lujo de mantener en secreto cosas como estas.
Los asentamientos como estos, a menudo se corren la voz rápidamente y es mejor ser sincero con la gente, incluso si eso significa lastimarlos. Ella suspiró. Necesito tu ayuda. Dijo después de un rato. Ella parpadeó hacia él y asintió un poco, observando mientras ajustaba a Minnie a una posición más cómoda. Por supuesto. Ella dijo. No era como que él pidiera ayuda, pero ella se dio cuenta de que no estaba haciendo esto por sí mismo, lo estaba haciendo por la niña que había perdido a su familia recientemente. Necesito su ayuda para cuidar a Minnie. El cuidado de los niños no es mi especialidad, ni lo será nunca. Creo que si Minnie está en un ambiente estable con una persona como usted, se recuperará. Él explicó. ¿Qué te hace pensar que soy bueno cuidando niños? No puedo hacer que ninguno de ellos me escuche. Ella dijo. Esos son miembros principiantes del gremio, son diferentes. No puedo llevarla fuera de los muros en este momento, ya que es demasiado peligroso. Hay varios factores que debo tener en cuenta si estoy haciendo mis acciones, el más problemático es cuidar Minnie. Con el tiempo, resolveré algo. Él miró hacia adelante. Vas tras el hombre, ¿verdad? Por eso tomaste tantas recompensas, ¿no? ¿Usarlas para deshacerte del Grimmy como cobertura para ir tras él? Ella preguntó. No dijo nada y continuó mirando hacia adelante. Yo, ayudaré. Mi compañera de habitación se mudó con su novio, así que tengo una habitación libre después de todos estos años. Ella se aclaró la garganta. Su silencio solo confirmó el hecho de que iba tras un peligroso asesino en serie, pero ella sabía que podía hacerlo. A pesar de su calma, tono recogido en el momento, ella lo vio. Ella sabía que él estaba enojado, esa máscara que se puso solo cubría el huracán de furia que estaba albergando, estaba tan bien que casi no la vio. Una parte de ella se estremeció al pensar qué aspecto tendría si dejaba que sus emociones corrieran sin control. Nadie en el gremio estaba exento de sentir el aura de ira que parecía mantener encerrado. Era aterrador pensar que era capaz de controlar sus emociones también. Estaba contenta de que él no lo estuviera desviando hacia cualquiera, solo a la persona que hizo esto. Esa persona fue lo suficientemente tonta como para evocar la ira del lobo de la frontera. Era mejor dejarlo solo que enfrentarse a algo tan aterrador. Gracias, él miró hacia ella. En cualquier momento. Ella cerró los ojos y sonrió cálidamente, inclinando un poco la cabeza. Él asintió y luego se volvió hacia Minnie, poniendo su mano sobre su hombro cuando ella dormía. Dejaría que Maya se abriera paso en su corazón mientras él perseguía a este hombre mientras tanto. A partir de ese momento, comenzaría a elaborar un plan para los dos mientras continuaba su misión de ponerse en contacto con el XNU. Sus objetivos eran claros e iban a ponerse en marcha con una planificación cuidadosa. Por ahora, sin embargo, el lobo tenía una nueva presa para cazar. Uno que rompería en pedazos violentamente. Hola chicos, solo quiero agradecerles por leer esto. Por lo general, respondería a sus comentarios, pero creo que de vez en cuando me saltearé los comentarios para un capítulo o dos. No es nada personal contra ustedes, porque disfruto algunas de las críticas. En serio, ustedes son geniales, pero solo me da un pequeño descanso. Todavía los leo y responderé preguntas para el próximo capítulo cuando salga, pero no este. Entonces me di cuenta de que ustedes se han estado preguntando acerca de Raven y cómo llegó Six aquí, que son dos problemas principales con la historia, pero tengo un plan para ellos. Todavía no sé cómo lo implementaré en la historia, pero lo intentaré. El primero ya se está planificando, pero el segundo es un poco complicado. Tenga la seguridad, se me ocurrirá algo. Entonces noté que había un debate sobre los buenos y los malos en la sección de revisión. Así que me quedaré en el medio. Realmente no hay héroes o villanos en esta historia, para ser honesto. Claro, Six puede ser el protagonista, pero prefiero que sea neutral. En algunos casos es un héroe y en otros casos, es un villano. Se trata más de la perspectiva con diferentes grupos de personas. Realmente no estaba escogiendo lados cuando comencé a ampliar esta historia o su personaje. A lo sumo, solo intenté pintar cómo sería un espartano, ni más ni menos. Realmente no tengo mucho que decir aparte de gracias por todo chicos. Ustedes son personas increíbles, y no se preocupen por mí. Voy a tomarlo con calma un poco, nada demasiado serio. Juega algunos videojuegos, estudia para poder adelantarme al juego cuando la escuela comience de nuevo, intenta encontrar más trabajo, solo relájate un poco. De todos modos, los veré a todos en el próximo capítulo. Tómelo con calma, chicos.